Ya era hora. Mondraker ha actualizado su modelo insignia para el enduro eléctrico más polivalente y rápido. Y es que estamos hablando de la nueva Mondraker Crafty Carbon, que acaba de ser presentada. Yo soy Jesús, bienvenidos al canal y hoy vamos a hablar de este modelo totalmente actualizado y muy prometedor que nos debía Mondraker desde que se presentaron los nuevos motores Bosch. Y antes de empezar el vídeo, quiero que me dejéis en los comentarios si estéticamente os gusta más este modelo, la Nid, la nueva Sly o la Dune, que aunque sé que estas otras son e-bikes ligeras, comparten una filosofía de diseño idéntica. No os quito mucho tiempo, empezamos con todos los detalles. Esta nueva Mondraker Crafty presenta una serie de novedades muy importantes con respecto al modelo anterior. Aquí vemos la Crafty antigua, una e-bike genial en mi opinión, pero si la comparamos estéticamente con la nueva Crafty, vemos el cambio de diseño tan radical. La nueva Crafty Carbon tiene unas líneas mucho más limpias y afiladas, es una bicicleta más racing. Mondraker ha actualizado el sistema de suspensión por la nueva disposición en la que el segundo ojo del amortiguador se ancla en el basculante trasero y no en la bieleta inferior. Esto ha presentado una serie de mejoras en el comportamiento de la suspensión trasera, que veremos más adelante. Y lo segundo es que este modelo equipa el nuevo motor Bosch CX de quinta generación. Es un motor refinado por Bosch en el que mantienen los 85 Nm de par y los 600 vatios de potencia máxima. Cuenta con dos baterías, una de 600 vatios hora que equipan los modelos tope de gama y la de 800 vatios hora que montan los modelos básicos. Sí, lo habéis oído bien, los modelos más equipados, RRSL, XR y RRS, equipan la batería pequeña. Entiendo que para reducir peso, y los dos modelos de entrada gama, el RR y el R, equipan la batería de 800 vatios hora. Las baterías se integran dentro del cuadro y son fácilmente extraíbles según Mondraker. Y lo bueno es que son compatibles entre sí. Es decir, si tenemos el modelo XR con batería de 600 y nos gustaría montarla más grande, sí que podemos equiparla. Otra cosa es que a día de hoy la podemos encontrar en la postventa. Por cierto, la tapa de la batería es totalmente de fibra de carbono, nada de plásticos. Además, estas bicicletas son compatibles con la batería extender de Bosch PowerMore, que añade 250 vatios hora a la configuración total, pudiendo conseguir una capacidad total de 850 vatios hora o de 1050 vatios hora. Esto, sumado a que el nuevo motor Bosch junto a sus baterías tiene un rendimiento mucho más eficiente, tenemos una bicicleta en la que podemos hacer series y tandas de enduro muchísimo más agresivas, con más bajadas y con muchos más metros de desnivel. En comparación al modelo anterior han actualizado las tallas y las geometrías, pero eso es tema del siguiente capítulo. Pero vamos a darle un repaso general a esta nueva e-bike de Mondraker. La nueva Crafty Carbon es una e-bike Full 29 con cuadro totalmente de carbono, pero ojo, en los tres modelos superiores, en los modelos básicos, los R y RR, el basculante es de aluminio, una manera magnífica en mi opinión de bajar precio, aunque tengan la batería de 800 vatios hora. Esta bici cuenta con 150 mm de recorrido en el tren trasero y 160 mm en la horquilla, menos el modelo XR, que la han equipado con una Öhlins de 170. En el punto de anclaje del amortiguador con el basculante trasero se integra un flip chip, una pieza que permite poner el amortiguador en dos posiciones, la estándar y la low. En la posición low conseguiremos una geometría más lanzada y más baja, y con la posición estándar tendremos una posición ligeramente más alta y más vertical. Un detalle que a mí personalmente me ha gustado es que esta e-bike tiene dos anclajes para portabidones. El primero es el tradicional, donde también podremos montar el Bosch PowerMore, y luego encima de la bieleta tendremos otro para poner un pack de herramientas. Otro detallazo es que me gustaría que os animéis a aplastar el botón de like en este vídeo y a que os suscribáis al canal, que YouTube me sigue diciendo que la mayoría de vosotros que veis mis vídeos seguís sin estar suscritos. ¿A qué esperáis? Normalmente me gusta dejar este apartado para lo último, pero prefiero hablar ahora de los modelos porque hay una distinción importante. Mondraker ha presentado 5 modelos distintos de esta e-bike, en total 6 colores, cada color exclusivo de un modelo. Os cuento precios a PVP. El modelo básico es el Crafty Carbon R y tiene un PVP de 7.199 euros. El siguiente es el Crafty Carbon RR a 8.499. Luego está el Carbon RRS a 9.499 euros. Luego el modelo más endurero y radical, el Crafty Carbon XR a 10.499 euros. Y por último el más ligero y menos endurero en mi opinión, el RRSL a 12.999 euros. Quiero pararme a comentar los modelos Crafty Carbon R y el XR porque son los dos modelos más llamativos en mi opinión, uno porque es el de entrada gama
y otro porque es el tope para un uso endurero radical. El Carbon R lo podemos elegir en dos colores. Uno es una combinación de grises y otro en un blanco que personalmente me encanta. A pesar de tener un coste de 7.200 €, me parece que es el más interesante de todos los modelos, porque viene con Fox 38 Performance, Fox Float X Performance, el cambio trasero es XT de 12 velocidades y los frenos son XT de 4 pistones. Muy básica no es que sea este modelo. Y luego el Crafty Carbon XR, que ya es otro cantar. Horquilla Öhlins RXF38 de 170 y amortiguador Öhlins TTX22 M.2 de muelle, frenos SRAM Maven Silver, transmisión SRAM X0 AXS y un color marrón anaranjado increíble. Ahora, independientemente del montaje, para mí el modelo más bonito es el RRS. Esa combinación de colores me parece espectacular, tiene un acabado muy racing y es muy llamativa. Y hay una opción que no se me puede olvidar, y es que también quiero comentar que Mondraker da la opción de comprar el cuadro suelto, y es que no hay muchas marcas que ofrezcan la posibilidad de comprar el cuadro suelto a día de hoy, y menos aún el cuadro de una e-bike. Y en este caso, si estamos haciendo un montaje a la carta, tenemos la opción de comprar el cuadro de la Mondraker Crafty Carbon RR SL, en este color azul tan distintivo. Si os soy totalmente sincero, hace mucho tiempo que no veo una bicicleta que me convenza tanto en cuanto a estética se refiere, básicamente porque tanto el diseño del cuadro como el de los colores tienen una sinergia perfecta. Como hemos comentado antes, podremos elegir entre 5 tallas: S, M, ML, L y XL. Además, tenemos 4 configuraciones de geometría para esta bicicleta, ya que la XR tiene una horquilla más alta que cambia los números en general, y además de cada modelo tenemos 2 posiciones debido al flip chip. Todo el detalle de la geometría la tenéis en las especificaciones que ha publicado Mondraker, pero vamos a centrarnos en que el reach salta de 20 en 20 mm entre cada talla, menos de la S a la M, que tan solo hay 15 mm. La longitud de vainas es de 455 mm para las tallas S, M y ML, y de 465 mm para las tallas L y XL. 465 mm es un valor muy grande para una longitud de vainas, pero todo depende del enfoque de esta bicicleta. Al tener esas vainas tan largas, vemos el carácter de competición que tiene esta e-bike, priorizando la estabilidad y la maniobrabilidad a alta velocidad frente a la agilidad y la facilidad de pasar por pasos estrechos. En la posición estándar del flip chip, la Crafty tiene un ángulo de dirección de 64,5 grados y la XR de 64,1, pero si ponemos el flip chip en la posición low, tenemos unos ángulos de 64,15 grados para el modelo estándar y de 63,75 para la XR. Una medida muy equilibrada que sencillamente encuentro perfecta. El ángulo efectivo del sillín es de 78 grados para la posición estándar y de 77,6 en la posición low. Con la altura del pedalier pasa lo mismo, 350 mm de altura con respecto al suelo o 25 mm de caída en posición estándar, o 345 mm de altura y 30 mm de caída en la posición low. El modelo XR es 3 mm más alta de pedalier. Antes de tocar el sistema de suspensión, voy a reafirmar mi postura. Esta es una bicicleta que prioriza la comodidad y la estabilidad frente a ser una bicicleta más nerviosa y ratonera. Pero a veces las geometrías engañan. En estos análisis hay un factor que no podemos tener en cuenta, que es la rigidez del cuadro. Con un cuadro más rígido como en el de la mayoría de las Mondraker que he podido probar, tenemos un comportamiento más racing y con mayor velocidad en las curvas. Sin embargo, si el cuadro flexa un poco más, el comportamiento es más dócil y agradable. Pero esto no lo sabemos hasta que no podamos probar esta bicicleta. Analizamos ahora el sistema de suspensión. La voy a comparar contra el modelo anterior y contra la recién presentada Santa Cruz Bala. La nueva Mondraker Crafty tiene una efectividad de pedaleo notablemente mejor que la anterior Crafty y muy parecida a la de la Santa Cruz Bala, aunque en todos los casos son valores elevados y un poco lejos de ser óptimo. Teniendo en cuenta que con el nuevo motor Bosch hay menos sitio para situar los puntos de giro, esto es todo un éxito en realidad. El anti-race o efectividad de frenada está dentro de lo esperado. Un valor en torno al 100% quiere decir que la suspensión se mantiene en su sitio durante la frenada, sin embargo tiende a bloquearse, un comportamiento similar al del anterior Crafty. Sin embargo, la Santa Cruz Bala frena mejor, y es normal. Un sistema Horse Link destaca precisamente en eso, en las frenadas, y no se puede comparar con un pivote virtual como el de la Mondraker. La curva del leverage ratio es muy buena para un modelo como este. Es totalmente progresiva desde su inicio con un tramo final que se aplana un poco,
pero sin ser peligrosamente lineal. Esto quiere decir que es una e-bike que va a funcionar muy bien con amortiguadores de aire con cámara normal o incluso pequeña, como los que vemos en todos los montajes. Usar un amortiguador como un Vivid de aire o un Float X2 no tiene sentido en mi opinión. Un detalle es que si comparamos el sistema de suspensión con el de las otras e-bikes, vemos como su gráfica está por encima, aunque las curvas son muy parecidas. Esto es porque el amortiguador es un tipo Trunion de 185 entreojos por 55 de recorrido. Al tener 150 mm de recorrido y tener tan poquita carrera el amortiguador, esto eleva el ratio medio. Lo bueno es que este ratio tan alto se traduce en una bicicleta que tiende a flotar por encima de las piedras, pero por otro lado tendremos que ir a mucha más presión de aire o usando un amortiguador de muelle con el muelle bastante más duro. Lo comido por lo servido. El modelo XR utiliza un Öhlins-TT X22 M.2 de muelle, pero conociendo a Mondraker, el Öhlins tendrá un túnel interno específico para evitar convertir esta bicicleta en una e-bike demasiado tragona y que tienda a hacer topes. Veredicto final del sistema de suspensión: un notable muy alto. Los nuevos motores Bosch ponen las cosas difíciles a los ingenieros de los fabricantes que utilizan sistemas de suspensión tipo pivote virtual. Mondraker ha tenido en su mano cambiar el sistema de suspensión por uno más generalista como ha hecho Santa Cruz. Sin embargo, ha evolucionado su sistema cero y lo han refinado más que nunca. Os tengo que decir la verdad, esta nueva Mondraker Crafty es una bicicleta que en papeles y tras analizarla me ha gustado muchísimo. Sin embargo, quiero remarcar lo que en mi opinión son sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Así que empezamos con lo malo. Personalmente, la medida del amortiguador tan corta no me convence. Un amortiguador Trunion de 185 mm como este equivale a un 210 métrico, pero aún así sigo viendo una medida corta. Un 205 por 65 por 60 o por 62,5 como en el modelo anterior hubiera sido ideal. El recorrido trasero me da la sensación de ser un poco escaso. 150 mm están en el límite inferior para endurear, por lo menos en mi opinión. Por último, no hay opción mullet. Un flip chip que permitiera usarla mullet o full 29 haría de esta bicicleta una e-bike perfecta. Lo mejor de esta bicicleta es lo siguiente en mi opinión. El modelo de entrada a gama está genial y creo que tiene una buenísima relación calidad-precio. La geometría es muy acertada. Ese flip chip para cambiar ángulos y alturas y los valores de la geometría me parecen prácticamente perfectos para una e-bike como esta. El nuevo sistema de suspensión está muy optimizado, es más eficiente, más sensible y más tragona que el modelo anterior. La estética es sobresaliente, es una e-bike estéticamente superior tanto en el diseño del cuadro como en el de la pintura. En fin, mis queridos amigos y amigas, estoy deseando probar esta pedazo de bike, la nueva Mondraker Crafty Carolon, un modelo que ha liberado a Mondraker para ser su referencia en el enduro eléctrico más competitivo. Por cierto, Santa Cruz presentó su última e-bike, la Bala, que compite directamente contra esta Mondraker. No te pierdas el vídeo donde la analizo. Nos vemos en el siguiente. Sed buenos.